Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? Bienvenidos a la web del profe de mates. En este caso vamos a resolver el ejercicio A4 de la convocatoria ordinaria EBAU de Matemáticas 2 en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, convocatoria ordinaria junio 2023. En este caso se nos dice que tenemos un suceso A de probabilidad 0,3, ya lo estáis viendo ahí, y la primera pregunta que nos hace el apartado A es: un suceso B de probabilidad 0,5 es independiente de A, calcule la probabilidad de la unión de A con B. En el apartado B se nos habla de otro suceso C que cumple que la probabilidad condicionada de C respecto de A es 0,5 y que determinemos la probabilidad de A intersección C complementario. Esa raya encima significa que es complementario. El apartado C dice que si se tiene un suceso D tal que la probabilidad del complementario de A condicionado a D es 0,2 y la probabilidad de D condicionado a A es igual a 0,5, que calculemos la probabilidad de D. Pues comenzamos entonces con el apartado A, en el que sabemos que la probabilidad de un suceso B es 0,5, que es además independiente de A, y que calculemos la probabilidad de A unión B. Todo el mundo sabe aquí que la probabilidad de A unión B, la probabilidad de dos sucesos, es la suma de sus probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Ahora bien, sabemos que la probabilidad de A es 0,3, la probabilidad de B nos han dicho que es 0,5 y la probabilidad de la intersección, debido a que son independientes, A y B son independientes, pues es igual a la multiplicación de sus probabilidades. Así que esta cuenta es 0,3 más 0,5 y ahora hay que restarle la multiplicación de 0,3 por 0,5. O sea, es 0,8 menos 0,15 y eso da un total de 0,65 de probabilidad y hemos acabado el apartado A. Qué rápido ha sido, ¿verdad? En el apartado B se nos decía que otro suceso C cumple que la probabilidad de C condicionado con A es 0,5, que determinemos la probabilidad de A intersección C complementario. Como bien sabéis todos, la probabilidad de C condicionado a A es la división de la probabilidad de C intersección A partido de la probabilidad del que condiciona, que es la probabilidad de A, y eso dicen que es 0,5. Claro, como nosotros sabemos que la probabilidad de A es 0,3, podríamos decir que la probabilidad de C intersección A entre 0,3 es igual a 0,5. Así que no sabemos para qué va a servir, pero sabemos que la probabilidad de C intersección A es 0,3 por 0,5, o sea, 0,15. Como bien tú sabes, si este es el suceso A y este es el suceso C, la intersección, el 0,15, es esto de aquí. Eso es A intersección C. ¿Quién sería A intersección C complementario? Eso de ahí. A intersección C complementario es dentro de A lo que no es la intersección con C. Por lo tanto, la probabilidad de A intersección C complementario es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección C, o sea, 0,3 menos 0,15, y eso es 0,15. Y hemos acabado con el apartado B. Vamos ahora ya con el apartado C, que como veis este ejercicio nos está saliendo bastante rápido. Dice este apartado que si se tiene que un suceso D con probabilidad de el complementario de A condicionado a D es igual a 0,2 y la probabilidad de D condicionado a A es 0,5, que calculemos la probabilidad del suceso D. Pues vamos a ello. Vamos a ver primeramente qué es lo que realmente se nos está diciendo con esas condiciones. La probabilidad de A complementario condicionado a D, todos sabemos que es la intersección de los dos sucesos partido de la probabilidad de quien condiciona, y eso dicen que es 0,2. Por otra parte, la probabilidad de D condicionado a A es la probabilidad de la intersección partido del que condiciona, y eso es 0,5.
De esta de aquí abajo, ya entonces, como nosotros sabemos que la probabilidad de A es 0,3, podríamos decir que la probabilidad de D intersección A partido de 0,3 es igual a 0,5. O sea, otra vez, probabilidad de D intersección A es 0,3 por 0,5, o sea, 0,15 de nuevo. Por otra parte, en la de arriba podríamos decir que la probabilidad de A complementario intersección D es 0,2 por la probabilidad de D, que es precisamente lo que nosotros queremos. Ahora, observar una cosa, si nosotros tenemos aquí al suceso D y aquí tenemos al suceso A, la intersección de D con A es esta parte de aquí, A intersección D, y esta parte de ahí es D intersección A complementario. Con lo que podríamos decir que la probabilidad de D es la suma de D intersección A complementario más la probabilidad de D intersección A. La probabilidad de D intersección A complementario sabemos que es 0,2 por la probabilidad de D. Y la probabilidad de D intersección A es 0,15. Así que, si os fijáis en el principio y os fijáis en el final, tenemos una ecuación en la que la incógnita es la probabilidad de D, de tal modo que entonces la probabilidad de D menos 0,2 por la probabilidad de D es igual a 0,15. Dicho de otro modo, aquí hay un 1, ¿verdad? Si sacamos de factor común a la probabilidad de D, 1 menos 0,2 sería el factor que multiplica la probabilidad de D, y eso va a ser 0,15. Es decir, la probabilidad de D por 0,8 es igual a 0,15, de donde entonces la probabilidad de D es 0,15 entre 0,8, y eso va a dar 0,1875, y esta es la probabilidad del suceso D del que se nos ha pedido cuál era su valor. Con esto queda resuelto el ejercicio A4 de la EBAU de la Comunidad de Madrid en su convocatoria ordinaria de junio 2023 en lo que se refiere a la asignatura Matemáticas 2. Espero haberme explicado lo suficientemente bien para que te hayas enterado. Ojalá y ya supieras hacer este ejercicio antes, y si no, pues a partir de ahora repítelo, trabájalo. Hay maneras también alternativas de hacerlo que son igualmente válidas. Y me despido de ti hasta un nuevo vídeo aquí en la web del Profe de Mates. Un saludo.